En este capítulo vamos a estudiar el Neolítico, su definición, es la época precisamente del origen de la agricultura y la ganadería, qué era el creciente fértil, cuáles eran sus características comunes y también haremos especial hincapié en el arte. Neolítico significa piedra nueva. Si paleolítico es piedra antigua, neolítico piedra nueva. ¿Por qué? Porque se empieza a pulir la piedra en vez de a tallarla, logrando así unos filos mucho más cortantes que los anteriores. Vemos cómo se pule la piedra encima de otra y el resultado final es mucho más elaborado, evidentemente, que en el paleolítico. Un hecho importante en el neolítico fue la aparición del origen de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? No se sabe bien exactamente, pero hay tres teorías que las tres combinadas dan una explicación lógica. La primera es que hubo un cambio climático hacia temperaturas mucho más templadas que las que había anteriormente. Finalizó la glaciación de Würm. En segundo lugar, este cambio de temperatura supuso seguramente una escasez de la caza o de alimentos para la recolección. Y todo esto, unido a que se desertizaron amplias regiones al hacer más calor, hizo que abandonaran la caza y la recolección de frutos y alimentos y se dedicaran a la agricultura, inventaran la agricultura. Hay una característica común con el origen de la agricultura y el origen de las primeras civilizaciones. El origen de la agricultura no fue en un sitio único, sino que hubo varios. El primero, casi con toda seguridad, fue el creciente fértil, que es la zona que va entre la desembocadura del río Nilo y la del Tigris y Éufrates, en Oriente Próximo. Luego también se desarrolló independientemente en el Valle del Indo, en las llanuras fluviales del este de China, en Mesoamérica e incluso en los Andes. Por tanto, podemos ver que la agricultura se desarrolló independientemente en diferentes zonas del planeta que no tenían relación una con otra. La primera, como hemos dicho, fue seguramente el creciente fértil, que está precisamente entre la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates y el Nilo. Las características comunes de esta zona es que tienen un aporte fijo de agua, estos ríos, pero también están rodeadas de grandes desiertos. Esto hace que la población se acumulara en esas zonas, principalmente. Las características comunes de todas ellas, de todas estas 6 zonas que hemos dicho anteriormente, son las siguientes. La primera es que están cerca de una fuente de agua permanente, principalmente cerca de valles de grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, el Indo, el Amarillo, el Yangtze, etc. Además, son zonas templadas, es decir, zonas idóneas para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Y por último, podemos decir como un cambio físico. Un cambio físico en el ser humano. ¿Por qué? Porque se redujo la variedad de la dieta, creando un cambio en la evolución de la especie humana hacia individuos más vulnerables y dependientes de un enclave que sus predecesores. Vamos a explicarlo. Los seres humanos, antes de la agricultura, tenían que dedicarse a la caza. Entonces esto hace que físicamente fueran más fuertes, aunque vivieran menos, tuvieran una dieta mucho más variada al coger realmente lo que cazaban o lo que recolectaban. Aquí no, aquí al producir unos alimentos únicamente cogen esos productos y se alimentan de esos productos que producen. Y por tanto la dieta es mucho más reducida. Viven un poco más, pero físicamente también no son tan fuertes como antes. Por lo que respecta a la producción de alimentos, diremos que ha habido una evolución. En primer lugar, hubo un abandono de la caza y de la recolección de frutos y de alimentos. Esto conllevó el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Y por tanto podemos decir que se pasó de recoger alimentos a producirlos. Las características de esta época del Neolítico las podemos ver aquí a la izquierda y vamos a desarrollarlas. La economía ya no es recolectora, sino que es una economía productora, es decir, los agricultores se dan cuenta de que si entierran las semillas, pues nacen cebada, trigo, lo que hayan enterrado, y ya no necesitan recogerlas en diferentes sitios.
Además, los ganaderos también lo que hacen es domesticar los animales para su carne y su piel y ya no deben salir a cazar. Y todo esto crea un excedente de alimentos. El estilo de vida, por tanto, cambia del nomadismo al sedentarismo. Se establecen en lugares aptos para la agricultura y la ganadería y hace que tengan que planificar los ciclos agrícolas, que son los precursores del calendario. ¿Por qué? Porque tiene que tener una época para sembrar, otra época para recoger. Por tanto, ya establecen un calendario primitivo, pero un calendario. Ahora los medios, el ser humano es el que modifica el medio, no el medio el que modifica al ser humano. Es totalmente al revés. El ser humano lo que es adapta el medio a sus necesidades. La supervivencia se hace más fácil, la esperanza de vida sube un poquito más y eso sí, lo que aumenta es espectacularmente la población. La sociedad, podemos decir que pasan de vivir en comunidades pequeñas a comunidades un poquito mayores, en unos poblados también que sean estables. Esta estabilización hace que la gente se especialice, básicamente, no tampoco mucho, pero en tareas, por ejemplo, los agricultores, los ganaderos, los ceramistas, etc. Y ahí, precisamente, en la especialización surge la diferenciación social. Empiezan a haber clases sociales. También nacen unos lugares de culto fijos y lo que es muy importante, la propiedad pasa de los bienes muebles, es decir, de tener una lanza, por ejemplo, a los bienes inmuebles, de tener una tierra. Antes la tierra en el Paleolítico no era propiedad de nadie, ahora sí que empieza a ser propiedad de gente. Y por último surge el patriarcado. La sociedad paleolítica era una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, mientras que la sociedad neolítica empieza a haber diferencias sociales entre ambos sexos. Y por lo que respecta a avances tecnológicos, pues es una época de grandes avances, como por ejemplo el pulido de la piedra, la construcción de las primeras obras arquitectónicas, que son menhires, dólmenes, megalitos, la invención de la alfarería y la cerámica, la invención del telar, como el lino y la lana, por ejemplo, la invención del adobe, que eran unos ladrillos de barro y paja para levantar viviendas, la invención de la rueda de piedra y también la invención del arado. Como vemos, una época de grandes inventos. Y las manifestaciones artísticas son ya mucho más variadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un menhir. Esto sería un dolmen. Eran seguramente lugares de adoración o de enterramiento. Y estos es ejemplos de alfarería, que su uso principalmente era para guardar alimentos o cocinar alimentos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.com.